jefe, lo que pasa es que yo creo que ya yo me merezco un aumento. Bueno, es que en el último año no falté ni un solo día al trabajo. Lo que pasa es que acabo de tener un sexto hijo. Como algunos de ustedes ya saben, voy a estar periódicamente compartiendo algunas anécdotas de mi papá, del Mister, de su vida profesional, cosas que él me contó a lo largo de toda mi vida y de las cuales yo aprendí muchísimo. Entonces, hoy les voy a compartir un par de anécdotas que es sobre el mismo tema. Mi papá era un gerente bien accesible. Yo creo que él proyectaba eso, era muy amigable. Pero si tú ibas a consultarle algo a mi papá o ibas a presentarle algo a él, tenías que ir muy bien preparado, porque él era muy listo. Rápidamente te iba a cuestionar, te iba a sacarte un poquito de tu zona de confort y te iba a hacer preguntas que si no ibas bien preparado ibas a quedar mal. Entonces yo creo que la gente que le reportaba o que más lo trataba en el día a día del negocio sabía eso, y entonces sabían que tenían que ir bien preparados. Posiblemente la gente que no lo trataba tanto y lo que veían en él era esa accesibilidad, entonces sí se le acercaban y le hacían consultas o solicitudes sin estar preparados. Y entonces ahí es cuando venían unas respuestas que son casi como clásicas de mi papá, que nosotros lo veíamos en nuestro día a día en la casa. Si uno le hacía una pregunta y tenías que estar preparado. Y estas son dos anécdotas de dos ocasiones distintas cuando personas se le acercaron y le pedían un aumento. La primera de ellas se le acercó, pidió 5 minutos para poder conversar con él y mi papá le dijo, claro, pasa. Y la persona viene y le dice, jefe, lo que pasa es que yo creo que ya yo me merezco un aumento. Y mi papá le dijo, ok, explícame, dame tus argumentos de por qué debo aumentarte. Y la respuesta fue, bueno, es que en el último año no falté ni un solo día al trabajo. Tuve asistencia perfecta. Y mi papá se le quedó mirando y le dijo, a usted se le paga por venir a trabajar todos los días. No he escuchado a nadie que se le pague por no venir a trabajar. Se puede imaginar la cara de la otra persona, porque es que ¿cómo puedes argumentar contra eso? No puedes. Otra persona se le acercó y le pidió también un aumento y la pregunta de vuelta fue exactamente la misma. ¿Por qué debo aumentarte? Lo que pasa es que, y la persona, la justificación era, lo que pasa es que acabo de tener un sexto hijo. Y mi papá, de nuevo, con ese sentido del humor muy inglés, sarcástico, le contestó de vuelta, y ese hijo debería ser la empresa. O fue eso lo que le respondió, o le respondió, y ese hijo es mío, ¿acaso? ¿Por qué debo yo, por qué debe la empresa pagar más porque has tenido un hijo más? Entonces, de nuevo, la persona seguramente se quedó sin poder decir mucho, porque es que no hay justificación o no hay respuesta correcta para esa pregunta. Pero lo importante era que mi papá no lo decía con el ánimo de mostrar su sentido del humor inglés. No era con una cuestión de humillar, era una cuestión de hacer que las personas reflexionen. Y así él era siempre con nosotros también. Las preguntas que venían de vuelta era para que uno reflexionara y se diera cuenta que lo que estás diciendo, lo que estás preguntando, tú mismo te lo puedes responder. Y después tienes que generar una acción de acuerdo a esa reflexión. Entonces lo que él buscaba a la gente era que entendieran que porque sí no es suficiente motivo. Porque viniste a trabajar todos los días, no. Porque tuviste un hijo adicional, no es el motivo por el cual se te va a dar un aumento. Definitivamente necesitas un aumento porque ahora tienes gastos adicionales. Y eso es lo que mi papá después buscaba. De que si esa es tu necesidad, entonces tú tienes que hacer algo al respecto. Pero hacer algo al respecto no es pedirlo, es ganártelo.
Entonces después se sentaba con las personas y siempre decía, si tú quieres superarte, la forma de conseguir un aumento es posiblemente buscando un ascenso, buscando más responsabilidades, haciendo más. No es recibir a cambio de nada, es recibir, pero ganártelo. Tienes que dar algo de vuelta. Siempre tienes que dar algo de vuelta. O sea, no puede ser de un solo lado. Las relaciones buenas funcionan cuando las dos partes reciben. Entonces eso es lo que él buscaba. Él buscaba que la persona se diera cuenta de que porque sí no funcionaba. Siempre buscaba y quería que ellos se dieran cuenta y que después trazaran su camino. Porque recuerden, en otros cuentos le habré compartido de que mi papá era mucho de trazarse planes, trazarse metas a lo largo de toda su vida. Y después ejecutaba. Entonces para él era muy importante que la gente se percatara de eso. Si tú quieres algo, entonces traza tu camino y luego ejecuta los distintos pasos a lo largo de ese plan. Y eso es lo que él buscaba con ellos. Que trazaran su camino. Si querían un aumento, entonces se lo tenían que ganar. Él estaba dispuesto a aumentarle a todas aquellas personas que realmente se lo merecían. Y eso es lo que quería de ellos. Y yo sé, una de las personas que yo posiblemente admiraba muchísimo dentro de la empresa era un vendedor que venía de ser mensajero. Y él era mensajero, pero él no quería ser mensajero toda su vida. Entonces él comenzó a trabajar, él comenzó a esmerarse, pidió la oportunidad, comenzó, y después yo lo veía y él vendía por teléfono y yo lo veía cómo era con los clientes. Y a mí, cuando mi papá me contó esa historia, yo creo que eso es lo que a él mayor satisfacción le daba, de que la gente realmente escuchara y aprendiera de lo que él decía y que después lo ejecutaran. No hay cosa más grande. Y mi papá era una persona, para mí, extremadamente inteligente, de lo más grande que había. Y su impacto nunca fue masivo. El impacto de él, porque es que su personalidad, por más que uno lo veía muy alegre, no necesariamente era una persona que le encantaba ser el centro de atención. Tenía todo el carisma para poder hacerlo, pero no era su personalidad. El impacto de él fue mucho, creo que 1 a 1. Y creo que todas las personas que trabajaron con él saben eso y vieron eso. El impacto de él siempre fue 1 a 1. Y eso a él le da una satisfacción enorme. Entonces esa es la anécdota del Mister del día de hoy. El mínimo esfuerzo no te lleva a ningún lado. ¿Quieres algo? Trázate el camino y ejecuta. Y eso te va a traer muchísimas cosas grandes y muchísimos beneficios y crecimientos en la vida.